En las últimas oportunidades que nosotros hemos trabajado en ecología, hicimos un cladograma, ¿cierto? Pero para que los cladogramas realmente muestren las relaciones evolutivas que hay entre distintas especies o taxas, ¿cierto? Van a haber pruebas que, ¿cierto?, van a corroborar estas relaciones. ¿Ok? Por lo tanto, hoy día vamos a evaluar la validez de las pruebas de la evolución, si realmente ocurrió o no. ¿Ok? Las líneas de prueba, ¿cierto?, van a ser la historia de los seres vivos que va a estar documentada, ¿cierto?, en estas evidencias y que nos van a decir, ¿cierto?, qué ha ocurrido a través del tiempo. La primera de ellas corresponden a las pruebas fósiles, ¿ya? Que según la teoría de la evolución predice que los organismos emparentados tendrán semejanzas que provienen de antepasados comunes. ¿Ya? Por ejemplo, acá podemos ver en la imagen cómo distintos fósiles de distintos equinos, por decirlo de alguna manera, comparten ciertas características, pero también, cierto, van teniendo alguna diferencia, lo cual, cierto, podría evidenciar cómo han ido evolucionando los caballos en la actualidad. ¿Ya? Entonces, los fósiles van a proporcionar información sobre las formas de vida que existieron en el pasado, ¿cierto? Las cuales pueden tener semejanzas con las especies actuales, como la que les decía recientemente. Además, vamos a tener la anatomía comparada, ¿ya? Que, como pueden ver en la imagen, tenemos distintas extremidades de distintas especies. Una ballena, una rana, un caballo, un león, un humano, murciélago y ave. ¿Ok? Si bien estas extremidades no todas cumplen las mismas funciones y tienen quizás ciertas algunas formas que son distintas, tienen las mismas estructuras internas y vienen, ¿cierto?, desde la misma parte, evolucionando, ¿cierto?, y desarrollándose. Por lo tanto, nosotros decimos que estos órganos que cumplen pues, quizás funciones distintas, pero que tienen un origen igual, ¿cierto?, corresponde a estructuras homólogas, ¿ok? Por lo tanto, todas, si se dan cuenta, tienen los mismos huesos, sino que en distintas proporciones. En cambio, si nosotros analizamos, por ejemplo, el ala de un ave y de una mariposa, si bien cumplen la misma función que tiene que ver con volar, internamente están desarrolladas de distinta manera. Por lo tanto, ¿cierto? Decimos que son órganos que son análogos, ¿ya? Como por ejemplo, las patas del topo, como sale ahí, y las patas del grillo, que si bien sirven para lo mismo, vienen, ¿cierto?, desarrolladas de estructuras distintas. Y hay algunas especies, como por ejemplo las boas, las ballenas, ¿cierto?, que tienen huesos que no cumplen ninguna función en su cuerpo, pero que podría, ¿cierto?, dar evidencia de que quizás sus formas pasadas tenían, ¿cierto?, una estructura corporal distinta y que podían haber cumplido una función. ¿Ya? Y a estos órganos que están atrofiados nosotros le llamamos vestigiales, ¿ok? Por otro lado, si nosotros analizamos los embriones de distintas especies, nos vamos a dar cuenta que en los inicios casi todos los embriones son iguales y que a través del tiempo, ¿cierto?, del desarrollo embrionario, van cambiando y van, ¿cierto?, asemejándose más a esa estructura adulta. Por lo tanto, la embriología corresponde también a una evidencia de la evolución, ya que como dice la frase, la ontogenia resume la filogenia, el desarrollo embrionario, ¿cierto?, va a ir mostrando cuáles, ¿cierto?, fueron las especies pasadas, las formas de vida pasadas, ¿cierto?, de nuestros ancestros y que dieron origen a como somos ahora. ¿Ok? Por ejemplo, si comparamos el embrión de un pez con el del humano, en las etapas tempranas son prácticamente iguales. Ambas tienen branquias, ¿cierto? Ambas tienen cola, pero luego en el desarrollo embrionario, ¿cierto?, van a ir diferenciándose. Y aquellas especies que están más emparentadas evolutivamente hablando, van a tener embriones mucho más parecidos hasta etapas mucho más adelantadas del desarrollo embrionario. ¿Ok? Y últimamente, las pruebas celulares y moleculares son, ¿cierto?, aquellas que nos entregan mucha información sobre la evolución. Por ejemplo, nosotros sabemos que los humanos compartimos el 25% de nuestro ADN con los nemátodos. Los nemátodos son gusanos redondos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos bastante información común. Y entre más cercanos evolutivamente hablando, más información van a poder compartir.
¿ok? Por lo tanto, un humano con un primate van a compartir entre el 89 y el 90% de su ADN. Por lo tanto, nosotros sabemos que físicamente hablando y molecularmente hablando, ¿cierto? Somos bastante parecidos, ¿ya? Por lo tanto, si tuviésemos que construir un cladograma con esta información, nosotros, ¿cierto? Vamos a tener que poner al humano con el primate, ¿cierto? Mucho más cerca que, por ejemplo, con el nemátodo que solo compartimos el 25%. ¿Ya? Por lo tanto, esta información es totalmente relevante en la actualidad. ¿Ya? Y por último están las pruebas biogeográficas que van a mostrar, si bien cómo la especie han ido evolucionando, también qué relaciones hay, por ejemplo, entre especies que están en distintos continentes. Entonces, cuando encontramos, por ejemplo, especies parecidas en Sudamérica y en India, eso obviamente nos va a indicar que en algún momento temprano, ¿cierto?, de la vida de la Tierra, existió, ¿cierto?, un supercontinente que era Pangea, ¿cierto?, y que por lo tanto estaban juntos. Y que por acciones ciertos ambientales, estos continentes se fueron separando y por lo tanto se fueron desarrollando en distintos lugares, ¿ya? Que pueden ser quizás muy lejanos, pero quizás climáticamente hablando muy parecidos. Entonces, estas van a ser las pruebas que todas son complementarias. Si nosotros queremos crear, por ejemplo, un cladograma bien específico y bien real, tendríamos cierto que estar analizando todas estas pruebas de la evolución para poder construirla. Y de eso, de hecho, se va a tratar la actividad. Ustedes ya saben hacer un cladograma, por lo tanto, la guía que viene de trabajo, vienen algunas preguntas relacionadas a estas pruebas de la evolución que ustedes, por cierto, lo vieron en primero medio, yo me acuerdo, y una actividad práctica que tiene que ver, ¿cierto?, con analizar genes de distintas especies y con esos genes ustedes van a tener que generar el cladograma. Ya en la guía vienen todas las instrucciones, por lo tanto, si tienen alguna duda, no duden, valga la redundancia, en preguntarme en mi correo. ¿Ok? Así que espero que les haya servido y hasta luego.